Buenas tardes, un placer para Casa Abierta que ustedes nos acompañen en otra actividad educativa. Y recuerden que estas actividades se hacen en el marco de la campaña Viva la vida, yo cuido mi salud mental. Hemos estado trabajando en el mes de mayo la concienciación sobre la salud mental. Y trabajamos muchas reflexiones sobre el tema de la salud mental en la República Dominicana, el tema de la discriminación, bueno, muchos análisis de gran interés. La semana pasada comenzamos con una serie sobre el uso problemático de sustancias abordado desde diferentes perspectivas. Comenzamos con el tema hombre, drogas y salud mental. Y así vamos a seguir con una serie pues de temas vinculados, la prevención, el tratamiento, las desigualdades sociales. Vamos a compartir experiencias sobre trabajo con niñez, con adolescencia en relación a la prevención del uso problemático de sustancias. En el mes de junio se conmemora el Día Internacional de Lucha contra las Drogas, así se llama, o del uso indebido de drogas, como se llama. Y por eso Casa Abierta quiere hacer énfasis en el mes de junio sobre esta problemática. También el mes de julio, entonces está de aniversario Casa Abierta, ya Casa Abierta cumple 50 aniversario. Y por eso todos los temas van a ser bien vinculados al abordaje de esta problemática, como he dicho, desde diferentes ámbitos, análisis, reflexiones en este sentido. Pero en el día de hoy vamos a hacer un alto en ese tema del uso problemático de drogas, al menos de manera más específica y directa. Y hoy vamos a trabajar el impacto que tiene en el cerebro el abuso en la niñez. Es un tema que ya estaba dispuesto desde el mes de abril, pero igual en cualquier momento es un tema de alto interés y por qué no vinculado también como un factor de riesgo para el desarrollo de conductas problemáticas. Tenemos un excelente expositor, tenemos muy ocupado, un científico que ha aportado mucho a la psicología en la República Dominicana, neurocientista, y es un lujo poderlo tener. Vamos a grabar o estamos ya grabando esta actividad. Igualmente se está transmitiendo en Facebook y así después se va a subir al canal de YouTube y todas esas informaciones que el doctor nos va a dar hoy, súper interesantes, podamos ir al canal de YouTube y entonces revisar todas esas informaciones y los análisis que se van a hacer en el día de hoy.
Para presentar al doctor Castellano, vamos a tener al licenciado Juan Radamés de la Rosa, que es el director ejecutivo de Casa Abierta. Adelante, Juan Radamés. Buenas tardes para todos y todas. Para mí es un gran placer poder estar de nuevo con ustedes en esta actividad que ya es tradición los viernes. Hoy, como ya ha dicho Teresa, tenemos un invitado de lujo. César es una persona que ha hecho muchos aportes a nuestro país desde el ámbito de la psicología, de la neurociencia y otros temas que han sido trabajados por él. Eh, Decir algo de César es quitar demasiado tiempo a su trabajo, porque tiene tantas cosas que ha hecho que me voy a concentrar en alguna nada más para que todos entendamos quién es este señor que nos acompaña en el día de hoy. César tiene un postdoctorado en educación para la sexual y reproductiva, un doctorado en psicología con orientación en neurociencia cognitiva, maestría en terapia familiar sistémica, maestría en terapia sexual, posgrado en neuropsicología del desarrollo, especialidad en ciencia de la complejidad y teoría del caos, especialidad en hipnosis clínica y licenciado en psicología, técnico superior universitario en psicopedagogía. O sea, es un hombre de ciencia que cuando habla se apoya justamente en las investigaciones, los estudios que la ciencia ha producido y que él mismo ha producido con su trabajo durante muchos años en nuestro país. Es un hombre que ha sido docente de varias universidades en nuestro país, como la UNFU, la OIM, la Universidad Católica, UNIBE, y ha sido también profesor en universidades de América Latina. Ha trabajado como investigador y consultor en más de 40 países. Su trabajo tiene mucho que ver con temas de salud mental, sistema público de salud, desarrollo de política pública en salud mental, planificación estratégica en salud, condicionantes sociales del neurodesarrollo. En fin, César tiene un gran currículo, una gran hoja de vida que ha sido parte de su vida como investigador, como docente, como hombre de ciencia que es. Ha estado trabajando como, en posiciones honoríficas como presidente de la Junta Directiva de Proinfancia, vicepresidente de la Junta Directiva de la Fundación FACES, una organización que trabaja con mujeres con cáncer de seno y con pocos recursos económicos, vicepresidente de la Fundación Te Regalamos Tu Mejor Sonrisa, organización que trabaja con personas con problemas odontológicos y de pocos recursos económicos, y es vicepresidente de la Junta Directiva de la Casa de la Cultura Latinoamericana, organización que trabaja para el rescate de los valores culturales latinoamericanos. César también es el director ejecutivo del Instituto Dominicano para el Estudio de la Salud Integral y la Psicología Aplicada, es decir, una institución dedicada a la oferta de servicios psicológicos, de psicología clínica, psicología forense, psicología clínico-deportiva, capacitación, diplomado, curso, taller, investigación y consultoría. Es decir, es una persona que ha hecho mucho por el tema de la ciencia y la psicología en nuestro país. Y hoy vamos a abordar un tema que es de mucha importancia, porque en una sociedad donde prima una educación violenta, donde prima el maltrato a la infancia, el hecho de que podamos entender cómo esto afecta al niño, a la niña, en su desarrollo personal, en su cerebro como tal, es muy importante. Agradezco a todos los que han aceptado nuestra invitación y por supuesto agradezco a César que nos acompañe en este día. Espero que sea una jornada muy bonita y que todos salgamos bien edificados de este trabajo que nos hacemos. Así que les dejo para continuar el proceso. Bien, gracias, Juan Radamés, muy amable, de verdad que bien eh, conmovedora la presentación. Así que muchas gracias por esa introducción. Para mí es verdaderamente un placer, además de un privilegio, porque Casa Abierta es una institución que ha dado tanto al país que cualquier cosa que uno haga para contribuir es poco. La cantidad de personas que han podido encontrar una puerta abierta en Casa Abierta, pues es muy grande.
Y yo puedo decirlo con autoridad porque desde que era docente, inicialmente docente universitario muy joven, muchos estudiantes pasaron por allí y tuvieron una experiencia realmente edificante respecto a lo que es el trabajo con personas que están con problemas de adicción, consumo problemático de sustancias. Y de hecho, algo mm, que usted, bueno, que mencionaba Teresa al inicio, y que como que vamos a hacer un alto, ¿no? En el tema de la adicción. Pues no, no vamos a hacer ningún alto, porque una de las cosas que está asociada al consumo problemático de sustancias es el maltrato infantil. No solamente desde el punto de vista psicológico, sino también desde el punto de vista neurológico. Y hoy quiero también hablarles un poco de cómo el maltrato altera la función y la estructura del cerebro, generando mayor riesgo de consumo problemático de sustancias. Eh, y quiero hacer ese énfasis para la sala, obviamente, no para los entendidos en la materia, que lo conocen muy bien, pero para la sala, eh, eh, no toda persona que consume una sustancia psicotrópica o el alcohol o alguna otra, que de hecho es muy psicotrópico el alcohol, alguna otra sustancia ilegal, va a terminar necesariamente en un proceso de dependencia y de adicción. Pero uno de los factores que hace que una persona quede, vamos a decirlo entre comillas, enganchada en esto, es esa arquitectura cerebral. Y esa arquitectura cerebral está muy asociada a los primeros años de vida. Y el maltrato infantil es uno de los factores que es la evidencia ha ido documentando como parte de esos riesgos. O sea que vamos de alguna manera a hablar sobre eso en el transcurso de este conversatorio, que me imagino que va a ser como hasta las 12 de la noche o algo así. No, mentira, no. Es cuestión de, vamos a resumir los aspectos más importantes sobre esta materia. Muchas gracias a las 40 y tantos personas que están en este momento en la sala. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el impacto en el cerebro que tiene ¿no? la, la, la situación, vamos a decir, de maltrato, la condición de maltrato, que realmente es terrible, es un mal muy, casi que culturalmente tolerado, ¿no? El maltrato a la infancia es casi es decir, yo recuerdo que hubo una discusión hace unos años acerca de una modificación a la ley que se hizo para penalizar aquellos, vamos a decir, pelas, entre comillas, a los niños y niñas. Y hubo toda una discusión en la opinión pública acerca de que eso era una locura, que a los niños había que pegarles para que obedecieran y todo eso. Entonces, es una cultura que está acostumbrada al maltrato y ahí pues tenemos que realmente mirar de cerca. Pero bueno, vamos a entrar en materia, vamos a conversar un poco sobre esto. Eh, Hay suficiente evidencia hoy día, suficiente evidencia hoy día acerca de cómo el maltrato a niños y niñas puede afectar el desarrollo. Desde luego, el desarrollo del cerebro depende de muchos factores. Uno de ellos es la violencia, el maltrato, pero obviamente también la pobreza es un factor que agrede el desarrollo del cerebro. El tema digamos, del estudio del desarrollo del cerebro es un tema de Estado, un tema que cursa o que cruza
por el modelo de desarrollo del país. La pobreza es uno de los factores que agrede más el desarrollo del cerebro. Pero la negligencia de los padres. Buen provecho. Buen Sí, que provecho. estoy- eh, la negligencia de los padres, eh, obviamente el vivir en un contexto de violencia también afecta el desarrollo del cerebro, la desnutrición, sin duda alguna, tanto la desnutrición de la madre gestante como la desnutrición del bebé. O sea que todos esos son factores que afectan en un sano desarrollo del cerebro. De hecho, se estima que el 76% de quienes experimentan 5 de estos factores van a tener un retraso importante en el desarrollo. Es decir, si combinamos violencia física, violencia psicológica, desnutrición, pobreza, y vivir en una zona de violencia, en un ambiente de violencia, eso es un factor determinante para un mal desarrollo del cerebro. Y tengamos en cuenta, nuevamente lo señalo para aquellos de la sala que quizás no son del área, pero tengamos en cuenta que vivir en un contexto donde el transporte público no funciona es violencia, que no tener energía eléctrica es violencia, que no tener acceso a agua todos los días es violencia, que tener un mal salario es violencia. Es decir, que todos estos son violencias de Estado, pero son violencia. Y nacer en un contexto y ser criado en un contexto de este tipo es desfavorecedor para el neurodesarrollo, para el desarrollo sano del cerebro humano. En ese sentido, el maltrato infantil es uno de esos factores y sobre eso es que vamos a conversar hoy, ¿no? Sobre eso es que vamos a hablar hoy. La evidencia, hoy día la evidencia muestra sin lugar a dudas, esto hoy día no hay, no existe una duda sobre esto. El maltrato infantil, y esto no necesariamente es el maltrato físico, podemos estar hablando de gritos, insultos, vejaciones, etcétera, afecta el funcionamiento del cerebro, no solamente en términos de el funcionamiento en sí, sino que modifica la arquitectura del cerebro, o sea, cambia la estructura del cerebro. Recordemos que el cerebro tiene como principal objetivo sobrevivir. O sea, su principal razón de existir es que nosotros podamos sobrevivir en el entorno donde nos encontremos. Por tanto, el cerebro se va a adaptar al contexto en el cual está y va a desarrollar las mejores capacidades para sobrevivir en el contexto en el que se encuentre, de modo que un cerebro de un niño recién nacido que está en un contexto de violencia, de insultos, de poco afecto, de poco cariño, de abandono, de mala nutrición, etcétera, es un cerebro que va a comenzar a adaptarse a ese entorno y va a comenzar a desarrollar capacidades para sobrevivir en ese entorno. Y capacidades para sobrevivir en un entorno como ese suelen ser habilidades y capacidades que no son buenas para la convivencia social. De modo que entendamos que el cerebro se adapta al entorno. Por tanto, sí, la arquitectura del cerebro y la fisiología del cerebro va a variar en función del entorno en que un niño o una niña se desarrolle. Y hoy día tenemos también suficiente evidencia en torno a cómo hay el abuso infantil severo y los trastornos psicológicos están asociados, y los trastornos psiquiátricos posteriormente en la adultez están asociados con ese abuso infantil severo. Es decir, hay algo que hoy día llamamos el trauma temprano, el trauma severo temprano, y eso está muy asociado a trastornos psicológicos en la adultez, a trastornos psiquiátricos en la adultez.
y obviamente afecta el apego sano. Todos los seres humanos, no solo los seres humanos, todos los animales mamíferos necesitamos de un apego sano. No todos lo tenemos, no todos tenemos disponibilidad para un apego sano, pero necesitamos un apego sano. De hecho, esa es una de las razones por las cuales usted no puede quitarle un cachorro a una perra recién parida hasta que ese cachorro no se destete. Igualmente a una gata recién parida, usted tiene que dejar que los gatitos se desteten para quitárselos, porque ese proceso de la lactancia es el proceso que garantiza el apego de ese animalito, que le va a dar seguridad en la vida, que le va a permitir luego ser suficientemente hábil para sobrevivir en el entorno. En los seres humanos es igual. El destete en los seres humanos ocurre alrededor de los 6 a 8 meses y ese periodo hay que respetarlo. Hay que respetarlo, tanto la lactancia como el destete, porque es en esa etapa en que el cerebro va a desarrollar sus mejores capacidades para mantenerse seguro en ese entorno. Vamos a hablar un poquito más adelante de impactos que esto tiene en el desarrollo de estructuras cerebrales y entonces en el comportamiento posterior de estos seres humanos en la adultez. El, el proceso de desarrollo del cerebro es muy dependiente del entorno entonces, ¿no? Desde luego, varias personas a lo mejor en la sala están diciendo, bueno, a mí me dieron muchísimos golpes cuando yo era niño y ahora aquí estoy, soy un hombre de bien, una mujer de bien y a mí eso no me causó ningún problema, más bien me enderezó y ahora yo lo agradezco. Sí, está bien, yo le doy crédito a eso y le felicito, pero a la vez le digo, bueno, yo trabajo con los que no le fueron bien y entonces a algunos les fue bien, a otros no. Lo que quisiéramos es que a la mayoría de las personas les vaya bien. Y para que a la mayoría le vaya bien, tenemos que erradicar la violencia contra los niños y niñas. Eso es muy necesario. Ir creando un entorno de crianza afectiva, ¿no? O sea, que nos eduquen con cariño, nos eduquen con amor, nos eduquen con comprensión, no con golpes y maltratos, con insultos, etcétera. La lámina que ven ahora en pantalla muestra en el lado derecho de la pantalla una tomografía axial computarizada de lo que observamos hoy día con mucha facilidad cuando un niño, una niña es objeto de abuso, es objeto de maltrato. Eso que ustedes ven ahí en la pantalla, eso que están mirando allí, fíjense cómo hay bueno, a la derecha de la pantalla, pero a su vez hay dos imágenes de cerebros. El cerebro que está más a la derecha es un cerebro que no está bien. Tiene dilatados los ventrículos, tiene los surcos muy pronunciados, o sea, hay una serie de alteraciones en ese cerebro. Y eso está asociado al maltrato. Estos son imágenes de un niño de 3 años de edad. ¿Mm? De modo que sabemos hoy día que el maltrato infantil afecta el desarrollo intelectual, el desarrollo físico y el desarrollo emocional de los niños y las niñas, ¿verdad? Y también vamos poco a poco recopilando evidencia de que provoca daños en el cerebro en última instancia. Los estudios de resonancia magnética con niños y niñas que han sido severamente maltratados, o sea, que han sido sometidos a abuso físico violento, abuso sexual, ese tipo de cosas, van mostrando que existe una diferencia importante entre estos cerebros y el cerebro de un niño que está en un entorno nutritivo, afectivo. Debo decir algo, o quiero decir algo, llegado a este punto. Un cerebro necesita para su sano desarrollo, obviamente de muchas cosas, como vimos en la primera lámina, ¿no? Un ambiente, etcétera, un ambiente comprensivo, necesita una buena nutrición, necesita buena estimulación, etcétera, etcétera. Pero
Los tres factores más predictivos o mejor dicho, que son indispensables para que un cerebro humano se desarrolle de manera sana. Los tres factores que no puede faltar ninguno de los tres, porque si falta uno de estos tres, vamos a tener un daño cerebral. El primer factor es el oxígeno. O sea, si un cerebro no recibe oxígeno al nacer inmediatamente, recuérdense que no respiramos hasta que no nacemos, ¿verdad? El oxígeno es clave, una falta, una privación de oxígeno, lo que llamamos una anorexia, perdón, una anoxia, al momento de nacer puede dañar un cerebro. De hecho, es una de las causas de lo que llamamos la parálisis cerebral infantil, es la privación de oxígeno al nacer. No es la única causa, pero es una de las causas más importantes. Entonces, el cerebro necesita oxígeno. Eso no es negociable, eso no hay manera de que lo negocie. La segunda cosa que el cerebro necesita de manera no negociable es la glucosa. Es decir, un cerebro tiene que tener una provisión de glucosa suficiente para comenzar a funcionar desde que nace. Esa glucosa viene de la leche materna, del calostro, de ese primer, ¿verdad? Esa primera lactada que va a tener ese bebé. Y ojo con lo que voy a decir ahora, si la madre no tiene leche disponible cuando el bebé nace, ni siquiera las primeras 24 horas, no importa, porque eso lo que significa es que el bebé ha nacido con la reserva suficiente para esperar que la madre produzca leche. Claro, hay que ponerlo a lactar, a mamar, porque si él no succiona el pezón, la leche no va a bajar. Aunque no baje leche, hay que ponerlo a succionar, porque es un reflejo innato. Él va a succionar y va a succionar hasta que la leche aparezca. Y muchas veces se comete el error en los hospitales, en las maternidades, en los lugares donde nacen los bebés, de que si la mamá no da leche al nacer, le ponen un biberón al bebé. Y esto lo hacen porque los médicos tienen miedo de que el bebé no tenga la provisión de glucosa y le afecte el cerebro, o sea que no lo hacen con maldad, pero es un riesgo que es necesario correr porque normalmente la naturaleza trae previsto esto. Si esta mamá no da leche es porque el bebé trae su reserva para esperarla. Y si nosotros le damos un biberón, hemos cortado el proceso natural. Porque ahora cuando pongamos este bebé a succionar, ya el pezón no va a dar la leche como la da el biberón, que es más fácil, que es más suave, que es más dulce, que es todo más. O sea, que no va a querer el seno porque nadie quiere algo peor de lo que tiene. Entonces, si ya tiene el biberón, pues va a querer seguir queriendo el biberón. Bueno, todo caso, no solo por el biberón, sino porque la leche, la fórmula, tiene una cantidad de glucosa mayor y de grasa mayor y todo eso, y entonces ya no va a querer el seno. Pero bueno, todo caso, no voy a hablar de eso hoy mucho aquí, pero sí también hoy día podemos determinar a través de una resonancia magnética si un cerebro ha sido lactado o no, porque el grosor de la corteza cerebral de los cerebros que han tenido por lo menos 6 meses de lactancia exclusiva es mucho mayor que el grosor de los cerebros que no han recibido esa lactancia materna exclusiva. De modo que el proceso de lactancia exclusiva los primeros 6 meses, aquello de seno y solo seno, es muy importante continuar los esfuerzos de promoción desde las políticas públicas, porque eso es una de las garantías de que vamos a tener cerebros más sanos, ciudadanos más sanos, incluso es una de las garantías de que vamos a tener menos abandono escolar, menos violencia, menos adicciones, etcétera. Bueno, eh, hay unos estudios interesantísimos que han estado saliendo desde la Universidad de Harvard últimamente, en los últimos años, donde se está estudiando cómo el maltrato afecta el cerebro humano.
Y una de las cosas que han medido es cómo los niños maltratados responden ante las caricias y ante la distancia física. Es decir, un niño maltratado, ¿cómo reacciona cuando alguien se le acerca? ¿Mm? Y lo que se ha observado es que el maltrato físico afecta la sensibilidad de las personas. Hay un mayor riesgo percibido de amenaza física, y eso hace que estos niños tengan mayor distancia interpersonal, lo que obviamente se explica porque están escapando de interacciones potencialmente violentas, o sea que tiene un sentido de ser, esa es una reacción adaptativa, pero no es una reacción evolutivamente sana. Nosotros somos animales de manada, de estar con gente, de vincularnos, necesitamos afecto. Y ese era el tercer factor para el cerebro. El cerebro necesita oxígeno, necesita glucosa. Y el tercer elemento no negociable para un desarrollo sano del cerebro es el afecto, es el amor. Un cerebro que no recibe amor se atrofia también. Va a producir un mayor, de hecho está documentado con resonancias magnéticas, niños que no reciben afecto, su cerebro es mucho más pequeño que el de niños de la misma edad criados en entornos afectivos. Y esto no podemos pasarlo por alto, la gran cantidad de familias que están eh, disociadas, o sea, que el núcleo familiar se ha destruido, niños que no tienen suficiente cariño porque eventualmente en nuestro medio la mayoría de los hogares no tienen un papá presente y eso hace que mamá, y cuando digo presente digo responsable, y por tanto eso hace que mamá tenga que trabajar sobre horas y esas sobre horas se las quita al bebé. Entonces, y quitarle esas horas al bebé es quitarle afecto. Entonces, todo esto, fíjense cómo se va entrelazando una cosa con la otra. Es decir, cómo vamos teniendo, por un lado, cuando hablamos del desarrollo del cerebro, no estamos hablando de algo, de un laboratorio nada más y de un montón de células, estamos hablando de las políticas públicas, estamos hablando de las políticas que afectan un país, estamos hablando de cómo es el modelo de desarrollo de ese país y cómo eso va a afectar el desarrollo de sus cerebros. Hoy día sabemos que niños y niñas que han sido objeto de violencia y de maltrato tienen un menor desarrollo, un volumen menor de la materia gris. Hay un estudio que se hace que se llama volumetría. La volumetría del cerebro nos permite estimar el volumen de la materia gris y la materia blanca. La materia gris y la materia blanca es básicamente el tejido cerebral. La parte gris son los cuerpos de las neuronas y la parte blanca son los axones. Se ve blanca porque están recubiertas de un material lipídico que se llama mielina, que fundamentalmente es como una grasa aislante de la electricidad y eso hace que se vea blanco. Pero de cualquier manera hay una reducción del volumen de la materia gris. ¿Eso qué significa? Bueno, que hay menos neuronas disponibles, hay menos células cerebrales disponibles y por tanto vamos a tener un hipocampo. Recordemos que el hipocampo es la estructura que nos va a regular la memoria. Un hipocampo más pequeño. Vamos a tener una corteza somatosensorial más pequeña. ¿Qué significa esto? Bueno, que vamos a tener menos capacidad para poder hacer una interpretación adecuada de nuestro entorno. Vamos a tener una ínsula más pequeña, menos desarrollada. ¿Y esto qué significa? Bueno, que vamos a tener más riesgo de adicciones, más riesgo de violencia de género, más riesgo de violencia callejera, etcétera. Y vamos a tener una amígdala también menos desarrollada. ¿Y esto qué significa? Bueno, que vamos a tener personas con más cantidad de trastornos de impulso, más cantidad de trastornos de ansiedad, menos tolerancia, menos capacidad de negociación, menos capacidad de resolución de conflictos, etcétera. Entonces, fíjense cómo todo se va entrelazando.
Las personas que han sufrido maltrato severo tienen lo que llamamos una corteza somatosensorial hipersensible, o sea, que reacciona rápidamente con cualquier cosa, está como alterada, está como reactiva, pero lo que sabemos además es que es el área izquierda la que se ve afectada. Y esto luego les voy a explicar por qué es importante esta separación. Es el área izquierda la que está afectada, el área izquierda del cerebro con la violencia. Hay otros trastornos, como por ejemplo algunos tipos de epilepsia, que van a afectar el área derecha. Precisamente antes de entrar a este conversatorio con ustedes, estaba escuchando a unos especialistas en neuropsicología y epilepsia decir que en una conferencia en la UAS, decir que en la recopilación de datos que tienen y sus estudios han encontrado que el área derecha del cerebro de muchos niños está afectada debido a la epilepsia y no a la izquierda. Inmediatamente yo pensaba que curioso, porque con la violencia se afecta el área izquierda. Eh, ¿Y qué pasa? Que estas áreas son las que están asociadas con el registro de las sensaciones corporales. Y esto hace que estas personas sean más sensibles al contacto físico de manera negativa. O sea, se resisten al contacto físico. Esto ayuda entonces a hacerlo muy sensibles al tacto y a la cercanía física. No la toleran. Y de este modo evitan el contacto físico. Entonces, cuando decimos, sí, claro, un niño maltratado está traumatizado y por eso no permite que nadie se le acerque. Pues sí, sí, claro que sí, pero una de las cosas que tratamos de hacer en la neurociencia es no utilizar estos constructos, porque traumatizado es un constructo, es una palabra, no es algo que podemos tocar, que podemos medir, que podemos, pero sin, lo que hace que ese, vamos a decir, trauma, exista es precisamente una alteración de estructuras del cerebro, ¿verdad? Sobre todo del lado izquierdo, somatosensoriales y de la ínsula, y esto va a hacer que esta persona sea mucho más sensible al tacto, va a evitar el tacto, va a evitar el contacto físico, porque es como que es como si le doliera, porque está hiperactivada esa zona del cerebro, ¿no? También vamos a observar problemas de concentración en las relaciones sociales, etcétera. Vamos a observar que el maltrato del niño durante estos primeros años de vida y sobre todo estos primeros 5 años de vida eh, va a generar una cascada de efectos moleculares, neurobiológicos, que en muchos casos son irreversibles. Hace unos años, y quienes tengan interés en la sala, quizás lo puedan rescatar de la página web de la Procuraduría General de la República. Hace unos años nosotros en el IDECIP participamos de una investigación que condujo, fue una investigación con distintos actores, estuvo involucrado la Universidad Iberoamericana, UNIBE, la doctora Ripley estuvo al frente de esa investigación, de parte de INTEC estuvo al frente de la doctora Gloriana Montaz, neuropsicóloga, y nosotros desde IDECIP también estuvimos involucrados. De hecho, la doctora Montaz también pertenece al equipo de IDECIP. Y se hizo un estudio con todos, o sea, el 100% de todos los menores de edad que están en las cárceles para menores, ¿no? O sea, el término técnico es el menores en conflicto con la ley penal. Y evaluamos absolutamente a todos. En aquel momento eran 567 en todo el país. Y lo que encontramos fue que absolutamente todos tenían alteraciones en el funcionamiento cerebral producido por el maltrato. Es decir, estos niños, bueno, niños, tienen 15 años, 14 años, pero ya tienen 2 asesinatos encima, robo a mano armada, abuso de sustancias, etcétera. Todos estos niños han estado en condiciones de mucha, pero mucho maltrato, mucho abandono, etcétera. Y están en condición, están inhabilitados muchas veces para ser rehabilitados, porque hay muchos de estos daños cerebrales que son irreversibles.
de manera, son permanentes, ¿no? Y el doctor Martin Teacher, que para nuevamente aquellos interesados en la sala, recomiendo buscar esta información, está disponible en la web, en páginas de acceso sencillo. El doctor Martin Teacher es una autoridad en la materia del maltrato infantil y la neurociencia. Trabaja en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard y trabaja en el Hospital McLean en Massachusetts, en la ciudad de Belmont. Y está publicando todo el tiempo, está un investigador activo. Está tratando de probar la hipótesis de que el maltrato infantil va a generar una serie de problemas en el desarrollo, no solo de la corteza cerebral, sino también, que es lo que hemos hablado hasta ahora, sino también de los subcorticales, o sea, el sistema límbico, el hipocampo, la amígdala, y por tanto vamos a observar alteraciones en la memoria, no solo la memoria verbal, sino la memoria emocional, y también que el maltrato produce alteraciones neuronales, o sea, a nivel de las células, que van a generar una excesiva irritabilidad eléctrica. Y esto me parece que es muy importante por algo que voy a decir ahora y que quizás no es políticamente correcto, pero bueno, la evidencia es la evidencia y la ciencia es la ciencia. Y a medida que vamos pudiendo documentar que hay una excesiva irritabilidad eléctrica, vamos entendiendo que probablemente el problema no puede ser abordado desde la perspectiva química. O sea, los psicofármacos pudieran crear más problemas de lo que solucionan, porque el psicofármaco actúa a nivel de los intercambios químicos de las neuronas y bueno, pueden generar cierta tranquilidad, apaciguamiento, pero pensamos, o por lo menos quien les habla se inscribe dentro de la corriente existente actualmente, de que muchos de los psicofármacos, por no decir todos, van a generar más problemas de lo que pueden solucionar, habida cuenta que ese problema no es químico, es eléctrico y por tanto el abordaje ha de ser neurológico, no psiquiátrico. Ahí es que yo creo que puede haber más polémica. Estoy dispuesto a que lo conversemos, pero esto no es un planteamiento antipsiquiátrico, es un planteamiento a favor de los pacientes, un planteamiento en favor de los pacientes y de la evidencia que vamos teniendo. Bueno, en todo caso, esta irritabilidad eléctrica está detrás de una excesiva respuesta emocional, de la agresividad para resolver situaciones de la vida diaria, ¿no? Varios estudios demuestran una asimetría en la disminución de volumen en el cerebro. O sea, el hemisferio izquierdo es más pequeño que el derecho en niños, o mejor dicho, en adultos que cuando niños fueron maltratados, abusados. No son simétricos los dos hemisferios y esto es muy interesante. Porque el hemisferio izquierdo está encargado de muchas funciones, como vamos a ver ahorita más adelante. También hay evidencias de pacientes con personalidad múltiple que está asociado a historias de abuso sexual, ¿verdad? Y en estos casos se observa también una disminución del volumen del área izquierda, no de la derecha. Y coinciden también estos datos con los anteriores. Por tanto, algo hay ahí que todavía no sabemos del todo, pero ciertamente hay un tema con el hemisferio izquierdo y el abuso y el maltrato. La amígdala izquierda es menor en estas personas, incluso en pacientes con trastornos de personalidad esquizoide, que es un trastorno psiquiátrico asociado al maltrato infantil, y eso está bastante bien documentado también, pero en estas personas también hay una reducción del hemisferio izquierdo, entonces ahí hay cosas que tenemos que
bueno, tener presente, poco a poco iremos sabiendo. Cuando se ha hecho estudios con animales de laboratorio, como es el caso de las ratas, también se ha visto que aquellas ratas que las sometemos a estrés, siendo muy bebés, muy chiquiticos, o sea, muy recién nacidos, se reconfigura el cerebro de esas ratas, tal como hemos visto en los humanos. De hecho, una de las cosas que se observa de manera más grave es que se altera la amígdala de esas ratas. Esto también lo hemos visto en humanos. De hecho, en cerebros de personas que se han suicidado, es mucho, pero mucho más alto la presencia de estas alteraciones en la amígdala. Es mucho más visible que hay alteraciones en los receptores de GABA. El GABA es un neurotransmisor muy importante. Eh, el cerebro de personas que han estado sometidos a maltrato tiene, como dijimos antes, una alta excitabilidad eléctrica, y el GABA es un atenuador de excitabilidad eléctrica. Entonces, personas que han tenido, digamos, una vida marcada por el maltrato y el abuso desde niños, tienen un cerebro con mucho menos receptores de GABA, y esto hace que tengan una excitabilidad eléctrica mayor, y por tanto son capaces de ser más agresivos, más reactivos, más impulsivos, menos capaces de resolver problemas, de negociar, de lidiar con los conflictos de la cotidianidad. Y ahí, yo me voy a adelantar un poquito, pero ahí juega un rol importante el uso de sustancias, el uso problemático de sustancias, porque es como si fuese una especie de automedicación, claro, que destruye la vida, que destruye la sociedad, que destruye a la persona, pero es como una especie de automedicación, porque cuando una persona se da un pase de cocaína, esa hiperexcitabilidad eléctrica disminuye. Cuando consume marihuana, esa excitabilidad eléctrica se estabiliza. Y si eso no produjera tantos daños a corto, a mediano y a largo plazo, fuera ideal. Igualmente pasa con el alcohol, o sea, si la persona tiene esa hiperexcitabilidad eléctrica y se toma 3 tragos de alcohol, puede que el cerebro se le estabilice, y lo que va a hacer es que va a quedar enganchado porque va a encontrar ahí una estabilidad que no encuentra de otra manera. Eso no pasa con una persona que no tiene esa excitabilidad eléctrica. Se toma los 3 tragos, pues se siente bien, etcétera, pero no va a pasar nada, simplemente no va a quedar enganchado en el alcoholismo. Quien queda enganchado en el alcoholismo es quien encuentra ahí un alivio, quien encuentra una tranquilidad bajo el efecto de ese alcohol o de esa sustancia prohibida. Bueno, en todo caso, hay también una asociación entre esa hiperexcitabilidad eléctrica y ataques epilépticos, de modo que también por ahí tenemos algunas cosas que hablar. Valga la cuña, mañana inicia en la República Dominicana, es la sede del 15º Congreso Latinoamericano de Epilepsia, y eso inicia mañana, o sea que vamos a tener como país la oportunidad de recibir muchos especialistas para entender un poco mejor las evidencias que se están recopilando sobre esto, y el maltrato está muy asociado también con las crisis epilépticas. Hay investigaciones que arrojan evidencia que explican muy bien cómo se modifica molecularmente el cerebro a partir del maltrato. Esto casi todos apuntan hacia esa asimetría cerebral, es decir, que hay un desarrollo, vamos a decir, como inhibitorio por parte del maltrato para el cerebro humano. Eh, Uno de los efectos de esa asimetría es que no hay una buena integración interhemisférica. O sea, nosotros tenemos que los dos lados del cerebro, los dos hemisferios, deben trabajar de manera coordinada, deben trabajar de forma, sí, colaborativa, o sea, tienen que tener una perfecta coordinación.
Pero en estas personas eso no ocurre. El maltrato puede generar ¿no? esa situación. Cuando un sujeto rememora un recuerdo neutro, cuando lo ponemos en una situación experimental, ¿verdad? Para que rememore una situación, etcétera. Eh, Eso, lo que se observa es que eh, cuando le pedimos que recuerde una situación de maltrato, el cerebro reacciona distinto que cuando le pedimos que recuerde una situación neutra. Los sujetos maltratados suelen activar nuevamente el hemisferio izquierdo cuando evocan recuerdos neutros y el hemisferio derecho cuando evocan recuerdos dolorosos de la niñez. Esto tiene algunas implicaciones para la conducta y tiene implicaciones para la psicoterapia. Esto es muy importante. Si en la sala, no lo sé, pero eventualmente probablemente hayan colegas psicólogos en la sala, psicoterapeutas. Esto tiene una implicación grandísima porque la mayor parte de los procesos psicoterapéuticos están destinados a ser procesados a través del hemisferio izquierdo. Todo lo que es el modelo cognitivo-conductual, todo lo que es el proceso de psicoanálisis, lo que son los procesos conductistas de psicoterapia, están basados en el hemisferio izquierdo. Y una persona que tiene trauma por maltrato no va a funcionar bien con ese tipo de modelos. ¿Cuáles son los modelos que pueden funcionar por el hemisferio derecho? Pues los modelos no verbales, el arte terapia, la danzoterapia, la terapia de movimiento, la expresión corporal, todo lo que sea no verbal va a funcionar mejor en esos casos. De acuerdo. De modo que esto tiene algunas implicaciones que posteriormente pudiéramos ampliar, pero ciertamente es así. Bien, otra de las cosas que debemos decir, me voy a tomar un poquito de agua, perdón, es que los trastornos de personalidad esquizoide, que ya mencioné que están asociados con el maltrato infantil, también están asociados con un déficit importante en la integración entre el hemisferio izquierdo y el derecho. Y ojo con lo que voy a decir ahora, un menor tamaño en el cuerpo calloso. ¿Qué es esto? ¿Qué implicación tiene esto? El cuerpo calloso es lo que se conforma por la unión de los dos hemisferios a través de los intercambios de las fibras de un hemisferio al otro. Es decir, los dos lados del cerebro, para decirlo en palabras muy llanas, los dos lados del cerebro se comunican entre sí a través del cuerpo calloso. Es el único lugar donde se comunican. Por ahí pasan todas las fibras de un lado hacia el otro. De modo que lo que sabemos hoy día es que personas que tienen trastorno de personalidad esquizoide tienen un cuerpo calloso mucho menor que personas que no tienen ese tipo de trastorno, por un lado. Y por otro lado, sabemos que eso está asociado con el maltrato infantil, o por lo menos el maltrato infantil es uno de los factores que se asocia con eso. Estos hallazgos pueden explicar entonces por qué estos pacientes pasan bruscamente de un estado dominado por un hemisferio a otro. En el hemisferio derecho almacenamos lo emocional. En el hemisferio izquierdo está el lenguaje, por decir algo, ¿no? Entonces, cuando una persona está, por ejemplo, en un proceso emocional, regularmente ese es un proceso que es mucho más orientado a lo no verbal. Son sentimientos, son emociones, no es nada que puede poner fácilmente en palabras. Sin embargo, personas que tienen este tipo de trastorno pasan de un estado bruscamente al otro. Y esto es porque no hay una buena conexión interhemisférica. Y esto explica en parte, obviamente, esa mayor irritabilidad eléctrica en el sistema límbico, la agresividad, la exasperación, la ansiedad en que viven, etcétera, ¿no? Y fíjense que
nuevamente, todos estos procesos son más eléctricos que químicos. Bueno, todo en el cerebro es eléctrico y químico a la vez, pero el origen suele ser más a nivel eléctrico, no a nivel químico. Tiene consecuencias químicas, pero no necesariamente origen químico. Eh, Parte de las conclusiones de muchos de los estudios que se han publicado en los últimos 5 años sobre esta temática muestran que tanto el cerebro del niño maltratado, es decir, no es un cerebro desadaptado, ¿no? Porque a veces se tiende a decir, no, estos niños son unos desadaptados, estos niños no van a... No, no, al contrario, este cerebro está muy bien adaptado, lo que pasa es que está adaptado a algo malo, está adaptado a una excesiva imposición de estrés que le permite entonces una capacidad gigantesca de huir, de atacar, de ser agresivo, pero es que es la única manera de sobrevivir en su entorno. Este es un niño que creció en un entorno agresivo y está en un entorno de muchos riesgos y este cerebro ha sido capaz de adaptarse a eso. Luego, cuando usted lo coloca en un entorno donde la agresividad no tiene sentido, pareciera que se comporta mal, pero es que no tiene el repertorio porque su cerebro se ha entrenado para eso. Y otra de las cosas que es muy importante mencionar en este punto es que durante el proceso de desarrollo, durante el proceso de neurodesarrollo, o sea, del proceso de desarrollo del sistema nervioso, ocurre algo que llamamos podas sinápticas. ¿Eso qué significa? Bueno, que el sistema va efectivamente podando, o sea, va recortando, va tallando ese cerebro, retirando aquellas conexiones que no son las más adecuadas. O sea, adecuadas no, las más funcionales, las más útiles. Si yo no estoy en un entorno donde es útil ser afectivo, entonces las conexiones de mi cerebro que están diseñadas para eso son retiradas. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita ser eficiente y cualquier conexión que no sea usada consume recursos, consume electricidad, consume glucosa, energía. Entonces hay que retirarlo porque el cerebro tiene que buscar eficiencia, tiene que ser lo más eficiente posible. Entonces, al retirar esas conexiones, este cerebro queda inhabilitado para recibir y dar afecto de manera adecuada. ¿Mm? Y está mucho más especializado para atacar y huir, que es una manera de sobrevivir en un entorno lleno de riesgos. De modo que un niño con ese comportamiento no es un niño inadaptado, todo lo contrario, es un niño muy bien adaptado, pero adaptado a un entorno que a nosotros no nos gusta, que eso es otro tema. Eso sería otra discusión. Muy bien. Entonces, bueno, nuestra sociedad cosecha lo que siembra, ¿verdad? O sea, lo que estamos cosechando es la siembra de un modelo de desarrollo centrado en la producción y no en el crecimiento personal de sus ciudadanos. Entonces tenemos más productos y probablemente en algunos casos más riqueza, pero no necesariamente más felicidad y más bienestar. Eh, Bien. La violencia entonces forma parte de esa cadena de eventos y el maltrato va pasando de generación en generación, ¿verdad? Así como de una sociedad a la otra. Es decir, se va transmitiendo de una sociedad a otra y de una generación a la próxima. Por tanto, en nuestras manos hay una responsabilidad muy grande de que tenemos que entender de que el desarrollo del cerebro no es un problema químico o problema biológico, solamente es un problema social. El gran desarrollador del cerebro es la sociedad y la cultura. El gran arquitecto del cerebro es la cultura donde se desarrolla y dentro de esa cultura la familia en la que se desarrolla. O sea, si esa familia tiene maltrato, hay maltrato, si hay una familia que abandona afectivamente, esto va a generar secuelas en el cerebro de estos niños, ¿verdad? Y esto obviamente son los que van a ser los ciudadanos posteriormente. Bien. En ese sentido, me gustaría comentarles también muy brevemente la evidencia existente hoy día en torno a cómo el maltrato infantil afecta el cerebro y por tanto el abuso de drogas. Hay buenas publicaciones hoy día sobre cómo se relacionan estos efectos o estos elementos, mejor dicho, ¿no?
Este estudio en particular tomó 239 adolescentes y estos adolescentes entre 15 y 19 años los estudiaron y vieron que correlacionaban variables como el maltrato en la infancia y el consumo de drogas. Y se encontró una correlación positiva y estadísticamente significativa entre el número de drogas con el total que puntuaron en el audit, que es un cuestionario muy simple. El audit es un cuestionario de pocas preguntas que se le hacen y es buen predictor. Pero hay una correlación entre el consumo sensato y el consumo dañino de sustancias y el puntaje total de esta escala y de la historia de maltrato, así como en las subescalas de abuso sexual, de negligencia emocional y negligencia física. También tenemos evidencia de que los hombres presentan mayor abuso físico que las mujeres. Los niños, los varones, reciben más maltrato físico que las niñas. Y esto está muy asociado luego al consumo de sustancias, al abandono escolar. Ayer alguien me decía, sí, pero las universidades están llenas de mujeres. Le decía, claro, la mayoría de los varones en la edad escolar los sacan para que vayan a trabajar. Entonces luego no tienen acceso a la educación igual. Y ese es un tema de género. Los temas de género no son solo temas de mujeres, son también temas de hombres también. O sea que ese es un tema de género que hay que poner en la palestra, que hay que discutir. Bueno, entonces hay toda una correlación de variables allí entre el maltrato y el abuso de sustancias. El Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas de Estados Unidos, de Norteamérica, ha documentado y ha publicado que el maltrato infantil altera el desarrollo del cerebro de los niños y puede aumentar el riesgo de que se vuelvan consumidores de drogas en la edad adulta, así como sufrir de una serie de enfermedades mentales. Los adultos jóvenes que han sufrido maltrato en la niñez presentan diferencias, ojo, en 9 regiones corticales, o sea, de la corteza cerebral, en comparación con quienes han tenido una infancia libre de violencia intrafamiliar, de modo que ahí vemos que hay una correlación muy buena, directa entre una cosa y la otra. De modo que, bueno, voy a avanzar un poquito aquí. Los cambios cerebrales más importantes asociados con el consumo de sustancias y la violencia cuando se es niño están asociados a nuevamente a la conectividad entre las regiones cerebrales, a la capacidad de percepción y regulación de las emociones y a la regulación de los impulsos. Aquí hay una data muy importante porque se ha podido documentar que aquellas personas que consumen sustancias y que a la vez han tenido maltrato en su infancia, han sido objeto de maltrato, tienen alteraciones en la ínsula anterior y esto significa que puede tener más deseos de consumir drogas de lo normal, porque hay una menor comprensión de las consecuencias del consumo. Las personas que tienen alteración de la ínsula tienen una menor comprensión de las consecuencias del consumo. La disminución del cíngulo anterior puede reducir la capacidad de controlar los impulsos o de tomar decisiones apropiadas basándose en resultados anteriores. La conectividad cortical alterada en las personas que han sufrido maltrato puede aumentar marcadamente su riesgo de adicción si comienza a consumir drogas. Una persona que tiene esta alteración en la conectividad cortical, si prueba una droga, tiene un riesgo altísimo de quedarse enganchado en ella, cosa que no pasa con otra persona que tiene un cerebro más organizado. O sea que la adicción está muy conectada a esa alteración cerebral. Y a su vez esa alteración cerebral está muy conectada al desarrollo en la edad de la infancia. Hay una estructura llamada el precunio
y sabemos hoy día que el precunio del lado derecho está asociada con un pensamiento egocéntrico y que está asociado con, a su vez, con el maltrato infantil de largo plazo. Esto que ven acá es precisamente cómo se observa en una resonancia magnética funcional el funcionamiento, valga la redundancia, del cerebro de un niño que ha sido objeto de maltrato. Lo que yo sé que quizás para algunos en la sala esto no dice mucho, pero lo que se observa allí quiero señalarlo porque es muy importante. En primer lugar, voy a ver si puedo hacer una marca aquí. Déjenme ver aquí, creo que con esto voy a poder. Esto que se observa aquí donde estoy marcando en amarillo ahora es el lado frontal del cerebro y lo que se observa allí es una disminución de la funcionalidad frontal. Y cuando el cerebro disminuye su funcionalidad frontal, perdemos mucha capacidad de interacción social. Voy a hablar de ello un poquito más adelante, en unos minutos, no, tampoco se asusten. Pero acá, en lo que voy a marcar ahora aquí, en amarillo, observamos lo que es una estructura que se llama el dorso lateral. Cuando una persona tiene una disminución del funcionamiento dorsolateral, pierde capacidad para tomar decisiones socialmente aceptables. No, pierde capacidad de tomar decisiones inteligentes, quiero decir. Pierde capacidad para resolver conflictos y todo eso. O sea que hay una alta asociación entre una cosa y la otra. Quienes han sufrido maltrato también han mostrado alteraciones en el lóbulo temporal y el lóbulo temporal es responsable de la atribución de pensamientos, intenciones o creencias, ¿verdad? En los otros. Es decir, hay esa alteración de la corteza temporal está asociada con un problema a nivel de la estructuración del pensamiento, pero también personas que han sufrido maltrato han mostrado en su cerebro alteraciones en el lóbulo occipital, que se encarga de el procesamiento visual, de la percepción visual consciente, y también se ha podido documentar alteraciones en lo que llamamos la circunvolución parietal superior, eso que ven allí en amarillo resaltado en la lámina, esa parte de la corteza, y que es responsable de la memoria funcional. ¿Ven? Entonces ahí también vamos a observar una alteración importante. Las personas que han sufrido maltrato también mostraron alteraciones en la cisura y en la circunvolución precentral. Ahí lo ven en amarillo marcado, lo ven esa franja que está ahí y que es responsable de la coordinación motriz y de las percepciones sensoriales. Fíjense todas las implicaciones que puede tener esto, esto del maltrato. Fíjense que aquí lo que les estoy queriendo señalar es que finalmente el cerebro funciona como un todo. Todo está interconectado con todo. Y esa interconexión del todo con todo significa que cualquier alteración en una de las partes va a tener una correlación en todas las partes. Eso que vemos aquí son resonancias magnéticas funcionales también. Fíjense ustedes, de uno de los lados pueden observar claramente allí un cerebro que ha sufrido maltrato versus un cerebro que no ha sufrido maltrato. Y ahí pueden ver la diferencia en las estructuras. Ahí pueden ver cómo por ejemplo, la ínsula anterior izquierda eh, y la ínsula anterior derecha tienen diferencias importantes en su maltrato y en sujetos que no han tenido maltrato. Entonces, eso es parte de lo que hoy día la ciencia está mostrándonos. Eso es parte de lo que hoy día la evidencia está mostrándonos. Eh, el comportamiento de un cerebro con disfunciones ejecutivas, es decir, que tiene alteraciones de su área prefrontal, es un cerebro muy característico. Es un área, esa área que vemos ahí en rojo, está
marcada ahí en rojo es precisamente el área que controla las funciones ejecutivas. Allí es donde se da la máxima expresión del desarrollo cerebral humano. Es decir, es precisamente en esa estructura donde está concentrado todo lo que nos hace ser humanos. Eso es lo que nos hace ser distintos de otros animales. Es precisamente esa estructura la que nos hace responsable o que es responsable en última instancia de la cognición, del habla, del pensamiento inteligente, de toda la actividad emocional, y es allí donde se median, ¿verdad?, los procesos superiores del pensamiento lógico, de todo lo que tiene que ver con la regulación de las emociones, etcétera, y del pensamiento, vamos a decir así, inteligente. Voy a mostrar, voy a señalar muy rápidamente algunas funciones del área dorsolateral. Allí se regulan procesos como los pensamientos, ¿verdad? Allí se regulan las decisiones, los planes, las acciones. Allí se regula la atención, la memoria de trabajo, que es tan importante, la memoria de trabajo, que es tan fundamental para el desarrollo de, digamos, de una conducta, de un comportamiento funcional a nivel social. ¿Y qué pasa? Que también allí se va a regular la resolución de problemas, la flexibilidad mental. Fíjense, la flexibilidad mental es la capacidad de nosotros poder buscar más de una solución cuando tenemos un problema, ¿no? De poder buscar más de una alternativa cuando tenemos una situación conflictiva. Y eso es una función cerebral que debe desarrollarse también en la infancia y que está muy asociada precisamente a la lactancia, a todo lo que hemos hablado. ¿Qué pasa cuando ese dorso lateral no está trabajando bien? ¿Qué ocurre cuando ese dorso lateral no está funcionando bien? Bueno, tenemos una disminución en la fluidez verbal, o sea, en la capacidad de evocar palabras a partir de una consigna. La persona se vuelve como de palabras cortas, de frases cortas, o sea, que no, no elabora las frases adecuadamente. También vamos a tener una persona con déficit atencional, o sea, que va a tener dificultades en la atención sostenida. Vamos a observar también personas que van a tener un estado de ánimo como pseudodepresivo, un estado de ánimo que usted lo siente así como bajito, como que está con, con poco ánimo. Le llamamos pseudodepresivo porque no es una depresión clínica realmente. Es una situación similar, pero no realmente es así. Bueno, la otra estructura que quiero mencionarles es el área prefrontal orbital. Eso que está señalado ahí en rojo es una estructura que está asociada al control del comportamiento social. Y esto es muy importante, el comportamiento social. O sea, es una estructura que está asociada a el contexto. O sea, cuando una persona tiene un comportamiento, perdón, una corteza prefrontal orbital sana, su comportamiento es acorde al contexto. O sea, su comportamiento se adapta al lugar y a la situación en la que se encuentre. ¿De acuerdo? Es decir, está asociada a eso. Si usted está en una situación en la que se requiere que usted sea, digamos, a ver, si usted está en una fiesta, entonces se requiere que usted esté más desinhibido, ¿verdad? Entonces, bien, está bien, pero si usted está en un velorio, en un funeral, entonces se requiere que usted esté más tranquilo. Toda esa adaptación, todo ese funcionamiento, vamos a decir,
prefrontal orbital es parte de lo que normalmente tiene que haber, tiene que darse en un comportamiento normal. El juicio moral, de hecho, es decir, poder determinar cuándo un comportamiento es moralmente bueno o moralmente malo, tiene que ver con la corteza prefrontal orbital. Los valores residen allí, en la corteza prefrontal orbital. Una persona con deterioro a ese nivel no puede determinar si lo que está haciendo es moralmente bueno o moralmente malo. No tiene esa posibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, eh, se le trastorna, vamos a decir, esa capacidad de funcionamiento. Entonces, denme un segundo. Ok. Otros aspectos clínicos que vamos a observar cuando hay deterioro de la corteza prefrontal orbital. Y fíjense, todo esto está asociado con el maltrato, cambios de personalidad, inestabilidad, ¿verdad? O sea, irritabilidad y agresividad, desinhibición e impulsividad. Todo eso está asociado con ese deterioro de la corteza prefrontal orbital y comportamientos socialmente inaceptables, alteración en el juicio, falta de empatía, una persona con dificultades para poder adaptarse al entorno, está asociado con un funcionamiento prefrontal orbital inadecuado, que a su vez está asociado con el maltrato. Igualmente pasa con esta otra estructura que vimos en la resonancia magnética funcional anterior, que es el cíngulo anterior frontal. ¿Y ahí qué estamos mirando? Bueno, estamos mirando que ese cíngulo anterior, esa estructura regula los procesos motivacionales. Por tanto, luego vamos a ver en la parte clínica que va a haber dificultades a nivel motivacional. Ese cíngulo anterior está asociado con la solución de conflictos, ese cíngulo anterior está asociado con la atención sostenida, de modo que ahí vamos a observar cuando hay deterioros, reducción en la actividad espontánea, pérdida de la iniciativa, vamos a ver personas con restricciones del lenguaje, personas que van a tener dificultad para el control de las interferencias, por tanto no puede seleccionar cuál es el estímulo más adecuado en cada momento. Y nuevamente todo lo que tiene que ver con el tema pseudodepresivo, ¿no? Múltiples investigaciones han mostrado entonces una asociación entre ese disfuncionamiento ejecutivo. Cuando digo disfuncionamiento ejecutivo, digo lo que mencioné, órbito frontal, dorso lateral y cíngulo anterior, que acabamos de ver. Eso está muy asociado con personas que generan violencia doméstica, está muy asociado con personas que tienen consumo problemático de sustancias y por tanto, necesitamos entender estas bases neurológicas de esos comportamientos para poder apoyarlos posteriormente, ¿no? Hay nuevamente buena documentación acerca de el descontrol agresivo, la impulsividad, etcétera. Toda esta información yo con mucho gusto las compartiré. Por razones de tiempo voy a seguir avanzando así muy rápido. Son básicamente evidencias alrededor de lo mismo, son evidencias alrededor de cómo hay una asociación entre una cosa y la otra, evidencias publicadas en revistas muy serias y muy bien posicionadas. Y ahí quiero avanzar un poquito para llegar aquí. Hoy día podemos medir estas disfunciones ejecutivas desde los 5 años de edad. Es decir, un niño, una niña que tiene un disfuncionamiento ejecutivo, que ya lo podemos detectar desde los 5 años, eso no quiere decir que ese niño, esa niña vaya a ser un usuario de droga o vaya a ser un sujeto violento. No, no quiere decir eso, pero quiere decir que tiene más riesgo. Quiere decir que está en una situación de mayor riesgo y por tanto es muy importante que lo podamos detectar a tiempo y podamos trabajar con ellos para evitar precisamente ese tipo de problemas. Lo podemos ver en neuroimágenes,
lo podemos mirar en tomografías, lo podemos ver en resonancias magnéticas, pero también lo podemos ver con instrumentos de medición neuropsicológicas que están muy bien validados con precisamente esas neuroimágenes. Pruebas como el test de trazados, está bien validada con imágenes funcionales, pruebas como el test de colores y palabras de Stroop, está también validado con resonancia magnética funcional, y todas estas son pruebas que se pueden hacer en una oficina rápidamente, en unos 15, 20 minutos, se pueden pasar todas. Y da muy buena información que es similar a la que podríamos obtener con una neuroimagen. El test de clasificación de tarjetas de Wisconsin es una prueba que también se puede realizar en una oficina y está muy bien validada con estudios de metaanálisis y resonancias magnéticas funcionales que muestran que efectivamente el test mide lo que dice medir, que es el funcionamiento ejecutivo. ¿De acuerdo? Pruebas como el test de dibujo de la figura compleja de Rey-Osterrich también está validada a nivel de neuroimágenes hoy día y nos muestra nos da mucha información útil. El test de ejecución continuada de Conners es una prueba que también ha sido validada con resonancia magnética funcional y también es una prueba que se puede hacer en una oficina en unos 10, 12 minutos y da información muy útil sobre cómo está funcionando el cerebro de una persona. O sea que realmente hoy día disponemos de muchas capacidades, de muy buena información y no se justifica que no hagamos uso de ello, ¿no? Así que yo en razón del tiempo voy a parar aquí. Pues ya tenemos una hora y algo y yo quisiera permitir que la sala también tenga, ¿verdad?, participación y podamos dialogar un poco. Así que voy a parar en este punto para que podamos dialogar. Adelante. Excelente, doctor. Cuántas informaciones, ¿verdad?, que nos ayudan a orientar el trabajo de cómo debemos hacer la prevención. La semana pasada, cuando el doctor Vergés, que estaba con nosotros, hablaba de eso justamente del hombre y el consumo de drogas, Sí, pues concluíamos, y la salud mental, la necesidad de que para trabajar prevención necesitamos trabajar en una eh, masculinidad positiva. Y hoy pues lo reafirmamos con lo que el doctor nos ha estado planteando y reafirmamos acá en el tema específico la necesidad de trabajar la prevención del abuso infantil, porque así es es. trabajar también Así, prevención en consumo de sustancia problemática. así es. Así es. Bien, muchísimas gracias. Por suerte, todas estas informaciones quedan grabadas y las Sí, vamos a subir al canal de YouTube. muy bien. Vamos a dar la oportunidad a algunas personas, que sea por el chat o que quieran abrir su micrófono, aprovechar este lujo de facilitador que tenemos para que puedan hacer algunas preguntas. Claro, Eh, mucho gusto. sí, bueno. Si puede compartir algunas recomendaciones para el sistema de salud y el sistema educativo, preguntan acá en el chat. Bueno, sí, por supuesto. Las recomendaciones van, cuando hablamos del sistema de salud, del sistema educativo, las recomendaciones van en torno al desarrollo de políticas públicas, ¿verdad? Y en ese caso, las políticas públicas han de tener en cuenta los avances que tenemos en neurociencia hoy día. Es la razón, por ejemplo, por la cual en los países desarrollados, en los países industrializados, las madres tienen hasta un año de permiso postnatal. Es porque se han dado cuenta que eso al final es más económico que tener que mantener gente en las cárceles, ¿no? Y que hay una asociación entre menos lactancia materna y más riesgo psicosocial. Entonces, ese es un ejemplo de cómo las políticas públicas se asocian a todo esto que estamos hablando. Entonces, en el sistema educativo necesitamos, obviamente, que los maestros y maestras estén formados en este funcionamiento cerebral,
que estén formados en cómo precisamente funciona nuestro sistema nervioso, cómo se impacta el sistema nervioso con los problemas nutricionales, con los problemas que tienen que ver con el maltrato, la falta de afecto, ¿cómo se llama esto? Los niños que viven en condiciones de carencia, los niños que viven cerca de colmadones, que tienen ruidos estridentes, los niños que están carentes de afectividad porque mamá tiene que salir a trabajar y papá no está. Todo eso forma parte de las políticas públicas que tenemos que poner sobre la mesa y tenemos que llevar a los legisladores y tenemos que hacer que ellos entiendan, ellos y ellas entiendan por qué es tan importante esto, que no es solamente un asunto poético, ¿no? Hay un tema aquí también que trasciende al desarrollo de los cerebros de los seres humanos. Excelente. Le digo a las personas que están aquí en sala que el estudio que el doctor mencionó, pues aparece el link en el chat, lo que Así, hicieron aquí gracias. de los adolescentes en conflicto con la ley, que Qué bueno que lo el consiguieron, qué bueno. estudio que se hizo la Procuraduría y justamente Bueno, Eddie Nawel, que trabaja en los centros integral a personas adolescentes privadas de libertad. Bueno, y más excelente, largo puede ser que tiene la palabra, quiere comentar. Eddie excelente. Nawel. Adelante, por Bu- favor. Buenas tardes, bueno, buenas noches ya Y a buenas esta noches. hora, Teresa y el doctor César Castellano. De Sí, verdad que para mí es un placer estar en esta capacitación, en esta formación que se nos imparte el día de hoy. Y mi pregunta es, doctor, ujú. todas estas consecuencias que usted nos ha planteado, ¿realmente aplican también durante la etapa de la adolescencia? Y de no ser así, que nos pudiera especificar cuáles son las principales consecuencias que genera la violencia durante esta etapa del desarrollo. Sí, 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 claro. Por supuesto que tienen que ver también con la adolescencia. Obviamente, esto obviamente empieza en la infancia, pero esto va a continuar en la adolescencia y va a continuar en la adultez. Es decir, esto no termina en la infancia. Este impacto de lo que es la arquitectura del cerebro eh, va a tener consecuencias. Este va a ser un adolescente con más dificultades para integración social, fluidez verbal, resolución de conflictos, que ya de por sí en la adolescencia eso es un problema, pero con un cerebro que está agredido de esta manera, el problema puede ser mayúsculo. Y este es el que está en más riesgo, por supuesto, porque cuando este adolescente prueba la cocaína, su cerebro se estabiliza, funciona muy bien. Entonces, va a querer volverla a probar, porque se siente mejor. Porque cuando no está bajo el efecto de esa sustancia, su cerebro es una especie de infierno que no para de pensar, que no puede dormir, que no tiene tranquilidad, que no tiene... Entonces, claro, cuando prueba el alcohol, cuando prueba la marihuana, tiene una especie de aterrizaje agradable en primera instancia y eso lo engancha. Bueno, aparte de que químicamente va a quedar enganchado y su vida se va a destruir y probablemente la suya y la de sus seres cercanos. Pero, eh, pero lo que probablemente lo hace quedarse enganchado en esto es esa reacción agradable en primera instancia en su cerebro. ¿Mm? Entonces sí, para los adolescentes esto tiene una importancia gigantesca. Y en el caso de aquellos menores en conflicto con la ley penal, lo que estábamos en aquel momento proponiendo, lamentablemente esto quedó tronchado por el cambio de autoridades en algún punto. No hablo del cambio de gobierno, hablo del cambio de autoridad dentro del mismo gobierno. Y los nuevos procuradores vinieron con otros énfasis. Y eso se cortó, pero parte de lo que estábamos intentando construir era un modelo terapéutico para estos muchachos, que incluyese una reconstrucción de las rutas neuronales necesarias
para que luego pudieran ser aptos para bueno, para funcionar, ¿no? O para poder recibir terapia. Porque el problema es que estos jóvenes no están aptos ni siquiera para recibir terapia, porque su cerebro no está capacitado para eso, ¿no? Hay que Ah, crear esas rutas. ¿No? así es. Nosotros tenemos ese modelo en el cual usted trabajó y desarrolló sobre la mesa. Y muy pronto tendremos una conversación porque se está planeando retomar todos esos proyectos que se desarrollaron en un momento y Bueno, que por situaciones, como usted explica, se paralizaron. Ya se están tomando en cuenta nuevamente. bueno, Edinauer, solo te puedo decir que eso me hace inmensamente feliz. Qué bueno que tú has dicho eso. Saber que eso no quedó así colgado en el aire y que ustedes lo han podido rescatar me hace inmensamente feliz. Muchas gracias por eso. Y ojalá podamos hablar pronto. Sí, claro que sí. Sería un gran aporte, ¿verdad?, al país, que se pueda hacer Sí, este trabajo que está planteando, doctor. así es. Es excelente. Bueno, por razones de tiempo quisiéramos quedarnos, pero Claro. y agradezco a todas las personas que se han mantenido conectadas y agradezco al doctor que ha dedicado su tiempo sabiendo que es una persona con muchas ocupaciones, como leía Juan Radamés en principio, y sabemos, ¿no?, que está muy ocupado y sacó este tiempo. Con Pero mucho. se queda grabado y, por ejemplo, Edinauer, este es un tema que se puede trabajar Sí. con todas las personas que trabajan con los privados de libertad, con las personas menores privados de libertad. Le habíamos hablado a Edinauer, porque le acompañamos desde Casa Abierta con habilidades para la vida, de esta posibilidad de tener este entrenamiento. Ahora Ojo, queda grabado ojo. y luego... El modelo de habilidades para la vida es de lo mejor que hay para este tema de rehabilitar estos cerebros y todo eso. O sea que les felicito también por ello. Gracias. Entonces vamos a Juan Radamés de la Rosa para que despida al doctor, despida a las personas que se han mantenido hasta este tiempo aquí atentas y aprendiendo, reflexionando, analizando todo lo que el doctor nos ha compartido. Adelante, Juan Radamés. Bueno, muchas gracias, Teresa. Muchas gracias a todas las personas que hemos compartido este momento. César definitivamente nos ha puesto a repensar muchas cosas. Ojalá que sí, que todos pensemos que lo que estamos viendo en nuestra sociedad tiene esas implicaciones en lo que hemos estado haciendo con nuestra niñez. Y ojalá que esto sirva para que en nuestro trabajo podamos empezar a mirar de manera diferente lo que hacemos, porque muchas veces pensamos que estamos haciendo cosas en la comunidad, en la escuela, por acá, pero cuando entendemos que lo que estamos haciendo puede ser mucho mejor y puede ser perjudicial cuando no somos capaces de entender el significado del abuso, del daño, del maltrato que tenemos con un niño y las repercusiones que eso tiene en la propia sociedad, pues debería ser realmente un tema que nos moviera a cambiar la política pública que estamos desarrollando. Muchas gracias, César. La verdad es que los que estamos aquí todavía podíamos quedarnos un par de horas más todavía porque entendemos que lo que nos ha contado hoy, lo que nos ha experienciado hoy, nos engrandece mucho, nos ayuda a ser mejores personas en vida. Muchas gracias a todos y todas por estar acá. Muchas gracias. Ingrid, el aplauso para que no se quede al doctor, que lo necesitamos otra vez aquí. Eso Ingrid. estaba pensando, que parece que no se lo iban a dar. Bueno, pues le damos muchísimas gracias, doctor. Nos quedamos llenos de conocimientos. Y en el conteo de 3, un aplauso bien fuerte. 1, 2 y 3. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Hasta el próximo viernes con otra actividad educativa. Si Dios lo permite.